live on Facebook and YouTube. Happy Friday. It's almost the weekend, a few more hours. Looking at my imaginary watch here. So if you're here with us, send your name. Tell us where you are from. Si estás aquí con nosotros, envíame tu nombre y cuéntame de dónde eres. Si Felipe is joining us, Erica Castro, Castaro Diaz. All right, Lucita1927. Hello. Nice to see you all. Danny Palacios is back with us. All right, over here on Facebook, if you are connected, send me your name. Tell me where you are from. Let me know if you have any exciting plans for the weekend. I will be celebrating a birthday, and not my birthday, but someone else's birthday, so that's exciting. All right, Danny says hello. We've got Ecuador here. Jorge Brian, hello. Stephanie from Cartagena, Colombia. Nice to see you here. Beatriz from León, Guanajuato, Mexico. Nice to see you. Thank you for joining. Carla 499-3390. Nice to see you here. Hoy vamos a hablar de ¿cómo podemos aprender inglés con la tecnología? Ya es como estamos viviendo en un mundo con mucha tecnología. Todos los días estamos usando los celulares, los computadores, los tablets, lo que sea. Entonces voy a compartir unos tips para que ustedes puedan seguir aprendiendo inglés. Claudia Raquel, nice to see you. All right, Elvina, hace tiempo no me conecto, solo me gustan tus clases. Elvina 2011, thank you. Gracias por conectar. Qué bueno verte de nuevo aquí en la clase. All right, Lenita says, movies. The movies are in your plans for the weekend. Excellent. All right, we've got Cuba here. All right, Nicolas Cosio from Argentina. Excellent. And a few people here on Facebook. If you're here on Facebook, send me a thumbs up, especially to make sure that you can hear me and see me okay. All right, Alice, hello. Okay, can you take me a picture? John, es correcto para pedir que tome una foto. Sería mejor decir, can you take a picture of me? Of me. Can you take a picture of me or take a picture for me? All right. Costa Rica is here as well. So let's go ahead and get started. Como les comenté, hoy la clase es una clase más conversacional de tips de cómo puedes aprender inglés a través de la tecnología o usando la tecnología. So, welcome, bienvenidos a la clase. If you are here for the first time, send me a thumbs up. I always like to see if people are new here or if you guys are always connected. Y recuerden, si ustedes quieren más información sobre el curso de Open English, puedes enviar la palabra profe aquí en los comentarios ahora para que podamos posar más información. Si necesitas como información de los precios, los horarios, lo que sea, bueno, envía la palabra profe aquí en los comentarios. Y recuerden que la otra semana tenemos una semana súper especial. Vamos a seguir con esas clases en vivo, pero vamos a empezar nuestro hashtag Open English Week. Entonces, la otra semana vamos a empezar con unas 3 semanas de tips de cómo puedes, o como tips de inglés profesional. Consejos de cómo puedes responder en una entrevista de trabajo, cómo escribir un correo, cómo practicar los números en inglés, si tienes una presentación en inglés. Entonces, la otra semana vamos a empezar con hashtag Open English Week. Entonces, espero verlos a todos en nuestras clases. Vamos a seguir con las clases diarias a las 12 de la tarde y el lunes tenemos las 2 clases. Entonces, recuerden conectarse la otra semana. Okay, so moving in here today, moving on to our tips. So, what is my first tip for how to use technology to learn English? I think this might be one of the most common tips, but I would say it's always important to remind everyone to change the language on your TV, cell phone, and computer. Entonces, lo más importante es cambiar el idioma en tu televisor, en tu celular o en tu computador. Eso es como un paso súper sencillo, súper fácil.
porque estamos como casi siempre con los celulares, ¿cierto? Entonces es muy importante cambiar el idioma para que puedas practicar como mirar commands, instrucciones, indicaciones, solamente en inglés. All right, so my first tip might be one you already have implemented in your life is to change the language on your phone, change the language on your computer, change the language on your TV. This is a super simple step that you can take to start seeing English more often. Maybe on your computer, you see different commands that you might not normally see on your cell phone. I currently have my computer in Spanish, as that's the language that I want to learn, and I still learn like apagar or encender. So different vocabulary words that you might not see regularly. Okay, let me see. Margarita, hello, nice to see you. Si estás conectando, estoy compartiendo unos tips de cómo puedes usar la tecnología para aprender inglés. Precios, por favor. Elani, si necesitas más información, envía la palabra profe aquí en los comentarios. All right. Number 2, tip number 2. So, cuéntame aquí en los comentarios. Do you need to improve your reading skills and or vocabulary? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Ustedes necesitan o quieren mejorar en tu vocabulario en inglés o como tu habilidad tu habilidad de leer en inglés? Cuéntame aquí en los comentarios. All right, Base A says, I already changed my phone language to English a few months ago. Excellent, Base to Ace. Entonces, cuéntame ahora, si alguien necesita mejorar su vocabulario en inglés, cuéntame aquí en los comentarios. All right, let me see. Incluso si no tienes mucho vocabulario, puedes cambiar los subtítulos. Gabriel, si no tienes mucho vocabulario, mi recomendación sería como, en términos de subtítulos, es empezar con subtítulos en tu lengua materna, si sea español, portugués, pero escuchar en inglés. Okay, looks like people said, I have that problem, I need your advice. Vocabulario, sí, es importante. Okay, so, if you have access to a tablet, smartphone, or e-reading device like a Kindle, lots of times you can download books, and these devices have special tools built in, so you can click on words, learn the vocabulary, understand the context more. Entonces, si tienes como un tablet, un smartphone, un libro electrónico, muchas veces estos dispositivos tienen como unos features donde tú puedes hacer clic y aprender palabras nuevas o frases nuevas en inglés, pero también voy a compartirles una aplicación que se llama Quizlet. 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 So, Quizlet, let me add here for you guys. I can't add on Instagram. I apologize. I can't write, but I will add here on Facebook and YouTube Quizlet. So this is an application that is great if you want to build out vocabulary lists, create flashcards. You can take short quizzes. Quizlet, exactly, Cynthia, Quizlet. So, eso es como una buena aplicación para crear como listas de vocabulario. Puedes crear como flashcards para practicar el vocabulario y hasta tomar unos quizzes o unas pruebas cortas. So, Quizlet is a good source of, or good application, I should say, to learn different vocabulary. Okay, Base Ace, check it out. All right, Alice says, yes, I need to improve my English skills. All right, me gustaría aprender más en vocabulario y lectura. Elizabeth, great. Entonces, mi recomendación sería como usar Quizlet o hasta como crear unos listados en tu celular también. Por ejemplo, yo tengo en mi celular, se los juro, un listado de como frases en español que yo he escuchado una frase en español y, bueno, tal vez no entiendo lo que significa, entonces yo tomo nota para buscar o averiguar o preguntar a una persona más tarde o en otro momento. Entonces, también es como muy bueno tener como
en la sección de notas en tu celular, siempre tomar como notas de palabras que tal vez no reconoces o quieres como más información, quieres entender una frase mejor. Entonces, como súper bueno como en el momento en dejar estas notas para que al final del día o de la semana tú puedes revisar esas notas y investigar más los significados. So, I always suggest having a list on your cell phone, so you can practice different phrases you hear during the day and so you don't forget. All right, let me see here. I've got some comments here. Let's see. Yes, Quizlet. All right. Yes, we've got here in the comments for you guys. All right, I always download Quizlet. Very good. All right, so tip number three. Si estás conectando, estoy compartiendo unos tips de cómo puedes usar la tecnología para aprender inglés. Okay, number 3. Escuchar podcasts. Si tienes un celular, yo creo que es muy probable que tienes como la aplicación de podcast en tu celular. Eso es muy bueno. A mí, yo soy súper fan de escuchar como podcast cuando estoy arreglándome en la mañana, cuando estoy lavando los platos en la noche, cuando estoy comiendo, cuando estoy como durmiendo. Yo, de hecho, me quedé dormida escuchando un podcast anoche y son súper buenos para aprender inglés. So, listen to podcasts. If you have a cell phone, you probably have the ability to listen to podcasts. So, whenever you have an extra moment, maybe you're washing dishes, maybe you're cooking, maybe you're eating your lunch, put on a podcast. We have a podcast from Open English. So we're working on season 2, but we have season 1 that you guys can listen to on Spotify. Entonces, mi recomendación es escuchar podcast. El tema de listening es súper importante. Yo he visto varios comentarios en esta clase, solamente de hoy, de ustedes tienen como problemas con el tema de listening. Entonces, mi recomendación es escuchar un podcast. Y lo bueno es que, por ejemplo, en Apple Podcasts en particular, yo no estoy seguro de Spotify, pero en Apple hay una función donde tú puedes poner como el audio más rápido o más lento. Entonces, eso es muy bueno para escuchar. So, podcasts are super important so you can practice your listening skills. Do you have any podcasts that you recommend? Menciona Tauro. Of course, the Open English podcast. Inglés fácil y rápido con Open English. Pero que hay un montón de podcasts y no necesariamente tiene que ser podcast siempre de inglés. Hay podcasts de cualquier tema. Lo más importante es que estás escuchando en inglés. Eso te va a ayudar mucho. Okay, let me see here. Okay, Bese says, I jot down new words and phrases, phrasal verbs, idioms in a notebook so I don't forget. Excellent. Very good. All right. Let me see. We've got a question here. ¿Cuál es la mejor manera de decir soy un buen candidato para el puesto? I'm a great candidate for this job opening. Okay, so I definitely suggest podcasts. ¿Sobre qué temas? Ricky, Daniel, yo creo que puedes empezar con podcasts de inglés, pero lo más importante es que sean como podcasts que son interesantes para ti. Si te gusta cocinar, bueno, buscar un podcast que realmente te interesa, tiene un tema que te interesa, porque si estás escuchando un podcast de carros y no te gustan los carros, pues te vas a aburrir. Entonces, mi sugerencia sería como escuchar un podcast que es específicamente para inglés o buscar como tu área de interés y para escuchar como esos podcasts. Okay, yes, podcasts are awesome too. And you can listen on Spotify, Apple, Google Podcasts. There are lots of platforms. Okay, let's see. Number four, tip number 4. Use Google Translate, but not to translate. Si te has conectado a una clase antes conmigo, bueno, yo siempre doy ese tip porque es súper importante. Google Translate is great for everything related to pronunciation,
Nothing with translation. Bueno, voy a explicar que Google Translate es muy bueno para practicar la pronunciación, pero Google Translate muchas veces no tiene la habilidad de traducir, por ejemplo, un verbo frasal, un modismo de inglés o sí, de inglés al español. Entonces, no es muy recomendable y usar mucho Google Translate para traducir, sino para la pronunciación, para practicar tu pronunciación. So, what do I mean by this? To improve your pronunciation, Google Translate has a feature that you can press play and listen to the pronunciation of the word. It also has the phonetic spelling to practice. So my recommendation is if maybe there is a difficult word, for example, through, though, thought, tough, que no sabes cómo pronunciar esas palabras, tú puedes ponerlas ahí en Google Translate y escuchar la pronunciación y practicar como repitiendo estas palabras. Y otra vez, no puede ser eso como suficiente. No usar Google Translate para como frases largas, para traducir verbos frasales, modismos, porque no va a traducir bien estas frases. So if you need to learn phrasal verbs or idioms, Google Translate isn't the best at giving 100% correct translations. Okay, let me see. Tengo la cualidad de poder traducir la mayoría de los textos en inglés o viceversa. Ok. Entonces, sí, bueno, para algunas palabras sí tienes que traducir, por ejemplo, te olvidas la palabra libro en inglés. Bueno, eso es bueno para traducir una palabra, no más. Pero yo recomiendo como más usar Google Translate para practicar la pronunciación y escuchar. Okay, let me see here. Yes. Sandra says, no, ella es nativa. Yes. That is right, Sandra. You have connected to one of my classes before. So I am from the United States. I'm a native English speaker that learned Spanish. Okay, but for example, if I want to write a story, what tools do you recommend? Alice, buena pregunta. Bueno, en Open English en particular tenemos una sección de escritura donde tú puedes escribir como un story o algo más largo. Y Open English tiene como unas herramientas para que organice como mejor tu texto y te explica por qué, las reglas de por qué está mal, qué está correcto, para practicar con esta herramienta. Okay, let me see here. Okay, yo uso Google Traductor como apoyo, porque si el español no es muy bueno, tampoco funciona. Sí, es como un buen apoyo, pero es como tampoco... poner como toda una frase o como una página para el trabajo, para traducir, muchas veces no traduce bien y va a terminar con tal vez más confundida o con una mala traducción. Okay, so along that line, with that thought, is using Google Translate and practicing your pronunciation. You can also use your cell phone, the recording device on your cell phone. So maybe you don't have a English partner to practice with, but you can repeat these words in your cell phone, listen to the translation or listen to the pronunciation in Google Translate, speak in your phone, and try to match what you hear with what you say. So it's a good way to practice associating what you hear with your pronunciation in English. Entonces tú puedes usar el celular en grabar una expresión en inglés. Bueno, tú puedes ponerlo en Google Translate y escuchar la pronunciación, después repetir en tu celular y escuchar, bueno, sí, eso es como parecido o necesito como mejorar esa sílaba en esa palabra. Entonces es muy bueno usar esos como dos herramientas, tu celular y Google Translate para practicar como ese tema de speaking. Okay, let me see here. Yes, exactly. They say it's only for words and short sentences. Is my recommendation for Google Translate. All right. Do we have to think in English or is it a skill we will develop with time? Great question. Como ese tema de
pensar en inglés, pensar en inglés. Bueno, yo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo creo que muchas veces las personas dicen que solo tienes que pensar en inglés. Sí, pero como tan sencillo. Pero para mí, yo creo que es un skill que te vas a desarrollar con el tiempo. Y mientras tanto, tú puedes practicar usando como listados de vocabulario, intentar como mirar a objetos, repetir en inglés como en voz alta, como, bueno, this is a bed, this is a lamp, this is a glass. Practice looking at objects and repeating in English, but it's definitely a skill that will come with time. Okay. Number five, tip number 5 to learn English with technology, digital assistants like Alexa and Siri. Yo voy a nombrar como esos dos porque, bueno, yo uso los dos. They're pretty sensitive to pronunciation. So a great way to practice with someone else is ask them questions and work on your pronunciation. Eso siempre me pasa porque tenemos Alexa en español. Entonces yo pido una canción, por ejemplo, en español. Y Alexa no me entiende para nada. Pero si mi esposa dice algo en español, sí entiende. Y viceversa. Si yo pido algo en inglés, siempre me entiende. Si mi esposo pide algo en inglés, pues a veces no entiende. Entonces, esas son como buenas herramientas también, preguntar, porque son súper sensibles de la pronunciación de una persona. So if you have access to Siri or a digital assistant like Alexa, practice asking them questions because they're really sensitive to pronunciation. Okay, let me see here. Okay, Bese says, only with time, even though I understand most things, still have difficulty thinking in English. Sí, es como cambiar ese chip es difícil. All right, let me see here. Okay. Let me see. Leo Lopez, yo creo que yo perdí tu pregunta. Perdón. All right, si puedes enviarlas de nuevo. All right, so those were my 5 tips. And number 6, my last tip is to take advantage of Open English. So our platform is 100% online. So uses a lot of technology, and we have live classes, pronunciation tools, so you can speak and learn or practice your pronunciation, learn maybe where you need to improve. We have interactive videos. We have professional English as well for different areas of work like engineering, sales, health. Entonces, bueno, número 6 es como aprovechar la plataforma de Open English, que es 100% online, es como 100% como el uso de tecnología. A través de clases en vivo, herramientas de pronunciación, videos interactivos, tenemos una sección de inglés profesional. Entonces, tú puedes aprovechar como todas esas herramientas en tu computador o en tu celular. Entonces, eso es lo bueno, que no tienes que ir a un instituto en un horario específico, porque Open English es 100% online y disponible 24/7. Yes, are you available 24/7? Open English? Yes, Leo está disponible 24/7. All right, Lenita, I want an Alexa. Yes, Alexas they're very handy. They're very handy. Son como muy útiles. Handy, as we say in English. Ok, entonces varias personas están preguntando si puedo repetir los tips. Entonces sí, vamos a repasar por los tips rápidamente. So number one tip to use technology to learn English. Change the language setting on your TV, on your cell phone, or your computer. Entonces cambiar el idioma en tu televisor, tu celular o en tu computador o tu portátil. This will be an easy first step to start being able to see more English. All right, number 2, si necesitas mejorar tu vocabulario o ese tema de lectura, hay como muchos dispositivos o muchos devices que puedes usar que tienen como soportes o como elementos de apoyo, sí, sea como subtítulos, closed captions, y es como aprovechar esas herramientas adicionales. Muchas veces son como herramientas tal vez para una persona que tiene dificultades
como dificultades como visuales o auditivos, creo que es la palabra, pero tú también puedes aprovechar esas herramientas para aprender inglés. También Quizlet es una aplicación donde puedes crear como listas de vocabulario, create flashcards, crear flashcards y tomar como pruebas cortas. So, it's another great way to learn. All right. Let me see here. Number 3, listen to podcasts. Listen to podcasts is another great way to learn. Whether that's an English-focused podcast or a podcast that just seems interesting to you, but listen in English. Listen in English. Okay, and number 4, use Google Translate, but not to translate. Es como usar Google Translate, el traductor de Google, pero no para traducir, sino para practicar la pronunciación y ese tema de listening en inglés. Tú puedes poner como una frase o una palabra para escuchar la pronunciación, ver como phonetically speaking, fonéticamente, cómo se pronuncia una palabra y usar el celular, grabarte como diciendo esas frases y comparar eso como lo que estás escuchando en Google Translate. Google Translate. Number 5, digital assistants like Alexa and Siri son súper sensibles a la pronunciación de una persona, entonces puedes como preguntarles un montón de preguntas. Si no te entienden, bueno, ahí sabes que tienes que como ajustar unos temas de pronunciación, pero son como personas adicionales con quien puedes practicar. Obviously, they're not real people, but it gives you that sensation maybe that you're talking to someone and that you are being heard by someone. All right. They say, suggest the class focus on math vocabulary. Ooh, that's a really great suggestion. Yes, I will keep that in mind these days. All right, let me see. And number 6, take advantage of Open English. It's 100% online, available 24/7 with live classes, pronunciation tools, interactive videos, professional English sessions, so you guys can improve. You guys can improve your language skills. Bueno, eso fue como un poco de tips. Muchas gracias por conectar a la clase de hoy. Recuerden que la otra semana vamos a tener nuestra semana de hashtag Open English Week, donde nosotros vamos a compartir entre Teacher Chris y yo, vamos a compartir unos tips de inglés profesional para tu hoja de vida, para una entrevista, como frases comunes que puedes usar. Entonces, súper pendientes a las redes de nosotros, en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vamos a estar en todas las redes compartiendo estos tips. All right. So thank you so much for joining, Beatriz. I'm glad you could connect, Base to Ace. I'm glad you enjoyed this class. I enjoyed seeing all of you today. Y recuerden que tenemos esas clases lunes a viernes todos los días a las 12 de la tarde. Y el lunes vamos a tener 2 clases, uno a las 12 y otro a las 6 de la tarde. All right. Y recuerden, rápidamente, si ustedes quieren más información de Open English, envío la palabra profe ahora aquí en los comentarios para que podamos enviar la información sobre Open English. All right, guys. So I will see you guys next week for Open English Week, and I hope you guys all have a wonderful weekend. Take care, everyone.